auxiliar. Y este tema, pues ya lo he dado en varias ocasiones. También tengo experiencia con algunos deportes en equipo, en el aspecto de esgrima, fútbol americano. También trabajo con personas que quieren mejorar su composición corporal. Y bueno, tengo algunas certificaciones, casi todas las que hizo Francis Holloway de nutrición deportiva en deportes específicos, análisis de datos antropométricos, etc, etc. Bueno, vamos a comenzar, ¿va? Sé que soy un poco joven, pero espero les quede claro el tema y si tienen alguna duda, me preguntan sin problema. Vale. Para poder interpretar, bueno, la antropometría es el estudio del cuerpo a través de diferentes mediciones. Con esta podemos tener varios tipos de datos de acuerdo a lo que tú estés buscando. Para poder tener una buena interpretación de datos se necesitan algunos pasos. Por ejemplo, una búsqueda adecuada de la bibliografía. ¿Esto qué quiere decir? Van a trabajar con jugadores de fútbol, pues necesitan datos de jugadores de fútbol, no van a poder compararlos con personas de gimnasia o ese tipo de cosas. Tienen que saber qué medidas se realizan. Hay varios tipos de medición, aparte del peso, la talla. También tienen que medir de una forma adecuada. Para esto se necesita la certificación ISAC o en su defecto, pues tener práctica de la toma de mediciones. Las básicas son peso, talla y algunos pliegues que les enseñan en la facultad para hacer la fórmula de Siri y estos casos. Y también necesitan medidas específicas de acuerdo al deporte que van a revisar. ¿Esto qué quiere decir? Que si están buscando un análisis de 5 componentes, pues tienen que medir estas 22 medidas que se necesitan para el análisis de 5 componentes. Una pregunta, ¿voy muy rápido o estoy a buen ritmo diciéndolo? Está bien. Todo bien, profe. Ok. Vale, también van a necesitar analizar y procesar la información. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a la información que ustedes obtuvieron y a los resultados que tuvieron de su paciente, tienen que compararlos de acuerdo a la información que recabaron anteriormente, y estos se clasifican de acuerdo a varios puntos de corte. En este caso ocupamos la campana de Gauss, que nos va a decir como en desviaciones estándares o percentiles. Los percentiles sí los conocen bien, del 50% de la población es el promedio, del 15 al 85 están casi todos, que es menos 2 a una desviación estándar, y entre más alejados estén de la campana de Gauss, a -2, -3, -4, o +1, +2, +3, +4, significa que son más distintos al promedio que están evaluando. ¿Esto qué quiere decir? Si el promedio en el hombre de estatura es de 1,70 y ustedes miden 1,95, 2 metros, por lo regular estarán en +2 o +3 o +4 desviaciones estándar, es decir, se están alejando más del promedio. Esto es para ver qué tan diferentes son de los datos que están analizando y del promedio de la persona o del grupo poblacional que están analizando en este caso. Por aquí tenemos la población general, la edad 26 años, con una desviación estándar de 5 años, puede ser 21 a 30. ¿Y esto qué quiere decir? Que el peso promedio es de 67 kilos, más o menos 5, la estatura 1,70, más o menos 6, y esto nos da como para tener el promedio o los promedios de todas las medidas que se buscan evaluar. Esto es para ver qué tan diferentes somos de acuerdo al promedio poblacional. Estos análisis se hicieron en personas sanas, que no son atletas de alto rendimiento, en sí la población en general, pues. Por ejemplo, esto es una imagen de cómo interpretar datos, es algo un poco más sencillo, es para la estimación de grasa, y ya háganme cuenta, ustedes tienen su paciente y ven en cuál se parece más. O sea, qué perfil se parece más, a un 5%, a un 10%, y de esta forma pueden interpretar de una manera más sencilla el paciente que están tratando. Claro, esto no es ¿cómo puedo decirlo? No es tan exacto, pero les da una estimación aproximada que pues al final
Si tienen muchos pacientes o si tienen poco tiempo, pues es más sencillo realizarlo de esta forma, hacer las 22 medidas que se necesitan para los 5 componentes que vamos a ver a continuación, porque pues a lo mejor no conocen la técnica, no tienen las herramientas adecuadas, no tienen el tiempo, el paciente no puede ser medido porque si tiene obesidad, pues no le pueden hacer ciertas medidas porque les va a dar, les va a dar error, principalmente en los pliegues. Bueno, ¿alguno de ustedes conoce el fraccionamiento de 5 componentes? ¿Lo ha escuchado? ¿Se lo han realizado? ¿Lo han realizado? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Bueno, el fraccionamiento de 5 componentes es una estrategia antropométrica, es la más completa en la actualidad. Hay varios tipos de análisis de la composición corporal, está por bioimpedancia, la bioimpedancia sí la conocen, ¿verdad? Que es por medio de la máquina, puede ser una tanita, puede ser un InBody, y por medio de los electrodos que tienen en la parte inferior o en las manos, que son pues las plaquitas de metal, conducen electricidad, y esta a través de la resistencia que genera con el músculo, con la grasa, con todo esto, les da un aproximado del tejido que tienen de esta zona. Estas mediciones funcionan, pero no son tan exactas porque al final ustedes están metiéndoles datos, es decir, están poniéndole edad, están poniendo cuánto miden, y esto a través de fórmulas de una ecuación de regresión lineal les va a dar los resultados, y eso no es tan exactos porque al final, si ustedes le ponen que son mujeres en lugar de hombres y tienen los mismos datos, les va a dar resultados distintos porque al final solo es una fórmula, no están midiendo como tal las partes reales del cuerpo. O sea, ¿sí logro explicarme en esa situación? Hay chat, ¿verdad? Ok, todo bien. Vale. Por favor, si necesitan que les explique algo o no entienden algo, por favor, me pueden interrumpir sin problema, ¿va? Bueno, esta publicación se realizó en 1991, la creó, vale, gracias. La creó Kerry Ross, y las características principales es de que se utilizaron datos de cadáveres reales, esto de un estudio anterior de que estaban haciendo su doctorado con Ross, que es uno de los mejores antropometristas que han sido, pues que han existido y que todavía está vivo, y se utilizó en el estudio de Bruselas, que fue de 1978 a 1980. Hay fotos reales de cómo, hagan de cuenta, las personas que fallecían en Bruselas donaban su cuerpo a la iglesia, por así decirlo, y estas pueden hacer como análisis científicos o estudios y todo. Actualmente ya no se puede porque ahorita lo que hicieron es, hagan de cuenta, un fallecido, y a este lo partían en pedazos, o sea, le quitaban toda la piel y la pesaban, le quitaban todo el músculo y lo pesaban, le quitaban toda la grasa y la pesaban, lo limpiaban como pollo y pesaban el esqueleto. Y pues obviamente esto ahorita ya no está correctamente aceptado, y pues ya no se puede como que repetir el estudio, pero está validado este estudio en cadáveres, entonces es como lo más exacto que hay en cuanto a los datos que tenemos, y se utiliza el tejido adiposo, no la grasa. ¿Esto qué quiere decir? La grasa pues solo es bueno, se los explico mejor un poquito más adelante. Esto es aplicable en ambos sexos y en todas las edades, en todas las etnias, es decir, ustedes pueden ocupar las mismas fórmulas para un niño y las mismas fórmulas para un adulto. Lo único que va a cambiar es los datos con los que van a interpretar a la persona, porque esto se va dando por edades. Está de 5 a 6 años, de 6 a 7, de 7 a 8, de 20 a 30, de 30 a 40, porque al final los resultados sí se modifican de acuerdo a la edad por la composición que va cambiando de acuerdo al paso de los años y al crecimiento. Bueno, esto es en el análisis, en el ISAC cuando lo tomé. Estábamos aquí en el examen. Estos son algunos de los instrumentos que se utilizan. Aquí está el plicómetro, que seguramente muchos ya lo han utilizado.
la cinta Lufkin, el antropómetro, esto es para medir brazada, esto es para medir segmentos corporales, y aquí pues es como una imagen de uno de los atletas que he llevado, que compitió y todo, para ver cómo iba modificándose la composición corporal en la última semana de la puesta a punto, que es cuando vas trabajando los carbohidratos, el sodio, los líquidos y todo esto para que se vea mejor en competencia. Y esto es más o menos el análisis que se da. Se necesitan 22 medidas, las básicas: peso, talla, talla sentada y envergadura, es decir, brazada, el diámetro biacromial, el tórax transverso, tórax anteroposterior, biliocrestal, húmero, fémur, en perímetros, cabeza, brazo, brazo flexionado, tórax, cintura, cadera, muslo superior, muslo medio, bla, 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 y los 6 pliegues. Aquí descartamos el pliegue de bíceps y el pliegue de la cresta ilíaca. Y bueno, aquí nos da un análisis un poco más completo, nos los dice en porcentaje, en la escala de Phantom y en kilos totales. Y bueno, esto prácticamente sería un análisis completo. Aquí podemos ver el peso de la persona, 63 kilos, y la referencia en este caso es una mujer de 22 años, y la referencia pues de 57 kilos más o menos 8 kilogramos, y se encuentra en el percentil 80. ¿Qué otras medidas podría ser? El pliegue abdominal, 9.5, cuando el promedio es 19. Entonces aquí podemos ver que tiene un pliegue abdominal menor, y esto es favorable porque nos va a dar los siguientes datos. Por ejemplo, la masa adiposa que se mide en kilos totales tiene 15.6, cuando la referencia es de 19 kilos. En músculo 30.9, cuando la referencia es 22.7. Este análisis es de una de mis pacientes. ¿Esto cómo se traduce? O sea, estas medidas, ¿cómo se traducen visualmente? Se traduce de esta forma. Por ejemplo, este es un trabajo que se realizó de aproximadamente 1 año y medio, en donde obviamente pues se fue mejorando la composición corporal, y aquí tenemos todas las medidas. O sea, se realizó la antropometría mes a mes durante más de 1 año y medio, en donde se iba modificando la parte estructural y podíamos tener los datos cuantitativos, porque al final no es lo mismo que en tu báscula pese 60 kilos, porque si se dan cuenta, de noviembre 20 del año 20 a noviembre del año 21, el peso es prácticamente similar. ¿Qué es lo que se modificó? Que aumentamos un poco el músculo, que disminuimos un poco la grasa corporal, pero el peso sigue siendo prácticamente el mismo en báscula. ¿Y esto en qué nos ayuda? En que podemos tener mejoras en cuanto a la composición física, aunque el peso siga siendo el mismo. Esto ayuda más en mujeres porque al final son las que se pueden llegar a preocupar un poco más por el peso corporal, y las que pueden llegar a tener un poco más de estrés si ven que no están, si buscan perder peso bajando la báscula, si buscan aumentar peso, que no ven que está aumentando el peso corporal en la báscula, y de esta forma pues vamos a tener los kilogramos totales de la estructura corporal, porque al final el cuerpo se divide principalmente en 5 componentes, que es la estrategia que estamos utilizando, que es el músculo, la masa adiposa, la piel, la masa visceral, que es toda la parte de los órganos, y la masa esquelética. Entonces, realmente no importa tanto que el peso siga siendo el mismo, porque al final supongamos que tenemos 20 kilos de grasa y 20 kilos de músculo, y pesamos 50. Los otros 10 kilos son de las otras 3 masas que les dije. Si aumentamos 2 kilos de músculo, pero bajamos 2 de grasa, el peso en báscula sigue siendo el mismo. Si después de 3 meses volvemos a aumentar 2 de músculo, pero perdemos 3 de grasa, pues el peso en báscula ahora es 49, no 50 kilos, pero la composición corporal es distinta, que al final es lo que se debe de buscar en algunos pacientes, mejorar esta relación músculo-grasa, y al final puede ser que solo en báscula nos hayamos perdido 1 kilo, pero realmente en la composición corporal hemos perdido 5 de grasa y hemos aumentado 4 de músculo, que eso es lo que no nos dice un análisis con solo el peso o con solo el IMC, porque al final aquí el IMC va a seguir siendo el mismo. Y bueno, al final se logró esta evolución en prácticamente 1 año y medio, en donde
ha ido disminuyendo la grasa, aumentando el músculo y quedamos solo con 3,5 kilos por encima del peso inicial. Y así es como se ve realmente una recomposición corporal, porque estás reajustando la cuestión del músculo y la grasa. Y bueno, hasta aquí es la parte de como la introducción, una pequeña pincelada de lo que es el 5 componentes y cómo se puede utilizar. ¿Hay alguna duda respecto a esto? No, ninguna. Todo bien. ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿No? ¿Ninguna duda? Por ahora no, profe. Todo bien. Bueno, entonces pasamos a el tema de antropometría en crecimiento y desarrollo. ¿Tienen alguna idea de cómo se puede utilizar la antropometría en esta etapa? Puedes abrir el micrófono sin problema. Hola, maestro. O sea, yo la verdad nunca he trabajado con niños, o sea, como en la parte del deporte, pero considero que es para el crecimiento, o sea, podríamos checar si hay un crecimiento adecuado con la medición de los diámetros óseos. Ok, bueno, sí, no son solo para determinar velocidades de crecimiento, sí, no solo se ocupan los diámetros óseos, se ocupa en este caso los percentiles, no sé si los han visto, que es peso talla, IMC para la edad y todo esto que fue creado por Tanner para ir viendo un crecimiento adecuado, y todo esto nace del estudio que realizó en, en ah, me parece que fue en Londres, que es el estudio Harpenden, que es como se llama el picómetro que es más exacto, el que es de metal, que vale como unos 8 o 10K más o menos. Pues o sea, ese estudio se creó y también creó los estadios de Tanner, que es para ver como la maduración a través de cómo va madurando los órganos sexuales y todo ese tipo de cosas que vamos a ver a continuación. Pero bueno, empezamos. Por ejemplo, la antropometría es súper importante en el recién nacido porque al final, ¿qué es lo primero que hacen una vez que da a luz la mamá? ¿Qué es lo que hacen con el bebé? ¿Alguien sabe? Le toman medidas, profe, creo que es perímetro de cráneo. Le hacen una pequeña antropometría Y una evaluación. y la evaluación de Apgar. Pues bueno, es tan importante que antes de que nos den de vuelta a nuestra madre, nos realizan estas medidas. ¿Qué medidas se realizan? Se realiza el peso, la talla, bueno, en este caso es longitud hasta los 2 años, y la circunferencia cefálica. Vale, ahora vamos a ver lo que es el crecimiento proporcional. Cuando nacemos, nosotros somos prematuros, aunque hayamos tenido la gestación de los 9 meses, somos realmente mamíferos prematuros porque nuestra cabeza es más grande que nuestro cuerpo, lo cual no debería de ser así. Al momento de nacer, nosotros ya tenemos un desarrollo del cráneo de un 80-90% aproximadamente, y lo que va creciendo alrededor del paso del tiempo es nuestro tronco, nuestras piernas, pero la cabeza sigue siendo prácticamente del mismo tamaño. Y bueno, la pubertad o el estirón se da de los 11 a los 14 años, y aquí es donde se puede dar o medir la maduración, que vamos a ver igual un poquito a continuación cómo se puede estimar esta parte, que es con el pico de crecimiento, que es lo que Roberto comentó, con el PVH, que es el pico de la velocidad del crecimiento. Y bueno, pues bueno, Tanner, que nació en el 20 y murió en el 2010, fue un pediatra endocrinólogo que creó que creó el estadio de Tanner. ¿Qué más? Bueno, aquí vamos a ver lo de las curvas de crecimiento, que es prácticamente lo que evaluó Tanner, que nos indica qué tan
sanos estamos desarrollándonos de acuerdo a los percentiles, que en este caso son las curvas. Y bueno, aproximadamente todos tenemos que estar entre el 50 y 75%, que esto se puede traducir bien a la campana de Gauss por medio de desviaciones estándares. Todos tenemos que estar en el 70% de la población, que pues es más o menos del 25 al 75%. Si tú estás en el 97%, no sé, en los kilos. Por ejemplo, aquí se ve que a los 6 meses, si tú pesas unos 8, 6 kilos y medio, 7, realmente estás por encima del promedio en cuanto a los kilogramos que pesa un recién nacido de esa edad. Ahora, en la escala de Tanner, pues se dan los estadios de acuerdo a cómo se va viendo la maduración de los genitales, los senos, cómo empiezan a crecer, el vello púbico y todo esto que vimos en la secundaria o en la primaria, no recuerdo bien. Vale, ¿cuáles son los indicadores básicos? Estas se dan en las curvas de crecimiento, lo cual es un estudio, o bueno, es la referencia universal que da la OMS. ¿Y qué indicadores hay? ¿Alguien sabe qué indicadores son? De las curvas de crecimiento, prof. Sí, de las curvas de crecimiento. Es lo de peso para la talla, talla para la edad y peso para la edad. Y después de los 10 años se utiliza el IMC para la edad. Por ejemplo, nosotros en la carrera nos enseñaron en la materia de desarrollo o nutrición para el infante, de acuerdo al nombre que le hayan puesto, ni idea, nos enseñaron a utilizar los percentiles de esta forma, pero ya hay aplicaciones o ya había aplicaciones desde antes que son estas que solo sirven para máquinas que son de Microsoft, que ya aquí tú pones los datos y ya te va calculando realmente en qué percentil estás y todo, y esto pues te ayuda a no estar, por ejemplo, aquí pones qué gráfico quieres, qué tipo de puntaje quieres, si quieres puntaje Z en desviaciones estándar o si quieres en percentiles, y esto tiene como una utilidad diferente, porque si vas a evaluar a muchos niños, no sé, a un grupo de kinder, y quieres ver en qué promedio están de peso corporal, si hay muchos más desarrollados o pocos desarrollados, pues utilizarás puntaje Z, que es esta parte. Déjenme, abro la presentación anterior. Bueno, se los enseño en un momento. Bueno, ¿qué métodos se pueden utilizar para realizar estas mediciones? Pues como yo soy Isaac, pues no puedo recomendarles otro método que no sea Isaac. Al final, si tienen la oportunidad de hacerlo, les abre muchas puertas, como por ejemplo a mí que les estoy dando esta clase, o también pueden medir a atletas de alto rendimiento, porque es maestría en nutrición deportiva, ¿verdad? El tema, bueno, la carrera que están tomando. Sí. Entonces, pues les ayuda como con más atletas a poder evaluarlos de una mejor forma, porque al final, de acuerdo al tipo de deporte que están trabajando, utilizan distintas estrategias, ya sea un deporte de combate o un deporte de fuerza. Ustedes probablemente sepan más que yo en este caso, pero la parte antropométrica es muy importante porque pueden ver, no sé, en un atleta pongamos un ejemplo, de combate, que tienen que mandarlo a 70 kilos, les pesa 80 kilos, tienen 3 meses, ¿qué es lo que harían si el atleta está completamente marcado y no puede perder más grasa? ¿Qué tipo de estrategia utilizarían? ¿O cómo saben que ya cuántos kilogramos puede perder más de grasa, cuánto tiene de músculo? ¿Qué estrategia utilizarían? Tiene que darle 65 kilos y pesa 75 y está completamente marcado el atleta.
¿Alguien quiere participar? Deshidratación, 3 meses en deshidratación o la última semana en deshidratación. 10 kilos lo vas a hacer perder con pura deshidratación. Pues yo, pues tras la evaluación, ver cuánto realmente se puede perder ya más de, por ejemplo, grasa corporal. Y también, como falta mucho tiempo, tampoco le haría una dieta tan hipocalórica, sino, pues creo que una evaluación, un monitoreo constante y creo que sí o sí, teniendo en cuenta esas características que menciona, sí tendría que hacer el corte de peso, pero pues eso ya es lo último que se hace en la semana de la pelea. Entonces pues ver lo que más pueda perder. Quizá no puede perder los 10, pero sí 5 y ya nada más cortar 5 en la semana del combate. Pero sí, Perfecto. sería evaluarlo constantemente a ver cómo responde a los cambios. Sí, porque al final necesitas un punto de partida, ver cuánto lo puedes mejorar todavía haciéndolo perder grasa, o incluso si ves que no puede perder grasa, lo tendrías que hacer perder un poco de masa muscular, porque al final 10 kilos de deshidratación más la descarga, puede ser sauna, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero si tienes tiempo, puedes ir modificando la composición corporal, porque al final su objetivo es dar esos kilogramos y puede ser que tenga músculo de sobra. Podría ser, ¿no? Vale. Ahora, ¿alguno de ustedes ha visto el somatotipo? ¿Lo han aplicado en consulta o saben de él? Mesomorfo, endomorfo, ectomorfo. Nos los explicaron las clases pasadas, el maestro Mario. Ok. Bueno, esto te da como una clasificación o una interpretación que funciona como ya en adultos, pero ¿qué es lo que pasa en el niño? El niño, como les expliqué en la primera diapositiva, primero tiene la cabeza muy grande, el cuerpo muy pequeño, y va creciendo, pues va aumentando de talla, va aumentando en peso, van disminuyendo algunas medidas, el brazo se va haciendo más delgado o más grueso de acuerdo al músculo que va desarrollando, y todas estas medidas se utilizan para evaluar el somatotipo, ¿cierto? Entonces, a los 5 años, el niño se encuentra acá, en la parte de la mesomorfia, pero ¿qué es lo que va pasando conforme va creciendo el niño? A los 7 años va bajando más, a los 9 va bajando un poco más, a los 11 se vuelve o está ya casi en la parte de la ectomorfia. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué creen que se deba que conforme va creciendo va yéndose un poco más a la cuestión ectomórfica del niño? O en este caso el adolescente. Por el desarrollo óseo podría ser. Sí tiene que ver con el desarrollo, pero no el óseo principalmente, es por la cuestión del peso y la talla. En este caso el niño se está haciendo muy alto y el peso no está aumentando o no debería de aumentar a la misma velocidad, porque ya estaremos hablando de otra cuestión. Al final el desarrollo sano no debería de ser así. Entonces, vean lo que pasa entre la edad de los 13 años, que es cuando comienza la maduración, que es cuando comienzan la secreción de hormonas, en este caso en los hombres de testosterona. ¿Qué es lo que pasa? De la ectomorfia nuevamente se va yendo a la mesomorfia. 15 años, 17 ya empieza a regresar. ¿Por qué creen que empieza a regresar y a los 19 nuevamente se encuentra en este perfil? ¿Qué es lo Por que el pasa aumento entre de los... ¿Por el qué, perdón? por el aumento de la masa muscular. Efectivamente, y al final el somatotipo requiere de un análisis del músculo o del peso en este caso. Y sí, entonces en el crecimiento y el desarrollo de un infante, el somatotipo o interpretarlo a través del somatotipo no es lo ideal, porque ¿qué le vas a decir a la mamá? Que a los 7 años era mesomorfo y luego a los 13 años se volvió ectomorfo, pero el niño se está desarrollando bien, no se está desarrollando bien. Con esta interpretación, ¿qué le podrían decir? ¿Está sano el niño? ¿No está sano el niño? ¿Es ectomorfo? ¿Qué significa? ¿Le falta músculo? ¿Le falta peso?
Entonces no es lo ideal para evaluar el crecimiento y el desarrollo de un niño en este caso. Y bueno, aquí podemos ver cómo, de acuerdo al tipo de, si es hombre o mujer, va cambiando de mesomorfo a endomorfo. ¿Por qué creen que las mujeres, en lugar de volverse de nuevo mesomorfas, se hacen endomorfas? ¿Qué es lo que cambia en la adolescencia o qué es lo que diferencia a un niño de una niña en la etapa de la adolescencia? O en este caso de la pubertad. Que las niñas ganan grasa y los niños ganan músculo. ¿Por qué? Por las cuestiones hormonales. Claro, porque la testosterona te da un incremento o propicia el incremento de músculo, y en este caso el estrógeno va más a la cuestión de la grasa y a la ganancia de grasa en la mujer. Vale, segmentos corporales. ¿Qué es un segmento corporal o cómo podríamos evaluar, no sé? Bueno, todo el cuerpo en sí es un cilindro. El brazo es un cilindro, el tronco es un cilindro, la pierna es un cilindro, y este cilindro está compuesto de 3 capas principales, que en este caso es el esqueleto en el centro, luego el músculo y luego la grasa corporal. Y cada segmento, pues o sea, cada cilindro, cada parte del cuerpo está compuesta de esta forma, y es por eso que podemos medir el músculo y la grasa y dar una evaluación o un análisis general de esta parte, perdón. Podemos dar un análisis completo, porque al final nuestro cuerpo es prácticamente igual en todas las zonas. Ahora, esto de la tridimensionalidad de los tejidos es interesante, porque al final aquí nos están explicando que el pliegue, bueno, ¿cómo lo puedo abordar? A la edad de 2 años, nuestro pliegue de tríceps es de 12 milímetros, y a la edad de 7 años, nuestro pliegue es de 10 milímetros. Sin embargo, en kilos totales, el pliegue de 12 años es mayor. Dejen completo las diapositivas. Por ejemplo, ¿por qué creen que si tenemos un mayor porcentaje de grasa a los 2 años, tenemos más grasa en el brazo? Y a los 10 años a los 7 años, perdón, tenemos un menor porcentaje de grasa, porque en kilos totales la grasa del brazo de un niño de 7 años es mayor a la grasa del brazo de un niño de 2 años, si el pliegue es menor. ¿Alguien tiene la idea? No sé si expliqué bien esa cuestión. ¿Puedes volver a abordarlo? Sí. En el brazo de un niño de 2 años, el pliegue es de 10 milímetros, ejemplo, y pesa en segmento 5 kilos el brazo. Cuando tiene 7 años, el pliegue es de 8 milímetros o de 7 milímetros, pero en este caso el brazo pesa 8 kilos. ¿Por qué si el pliegue es menor, hay menos grasa? ¿Por qué pesa más? ¿Por el desarrollo muscular? Exacto, y esto es lo que nos indica que hay una tridimensional de los tejidos, que es prácticamente esta parte. Nuestro cilindro sigue siendo el mismo, sigue siendo un cilindro que está compuesto por las mismas cuestiones, pero al final este cilindro se modifica de varias formas. Aumentando el músculo, el perímetro crece; disminuyendo la grasa, el perímetro disminuye y el pliegue disminuye. El músculo puede seguir siendo el mismo y aumentar la grasa, el perímetro aumenta y el pliegue también aumenta. Entonces, de acuerdo a qué segmento corporal está aumentando o disminuyendo, nos va a dar una interpretación distinta. Por eso es que no podemos solo hacerlo con el peso corporal, y es a lo que explicábamos en la parte de los 5 componentes, que no tienes como un análisis cuantitativo realmente de lo que está aumentando o disminuyendo en la cuestión del cuerpo, porque al final estos son tejidos plásticos, los cuales se pueden modificar con dieta, entrenamiento. Y el esqueleto,
los órganos, esos no se pueden modificar porque ya vienen de genética. Entonces, pues es prácticamente por eso. Sí me logré explicar esa cuestión. ¿O hay alguna duda? No, sí se explicó. Ok. Bueno, la aplicación de los 5 componentes para medir el crecimiento y el desarrollo ya la explicamos anteriormente, pero en este caso en los niños, pues se aplica un poco distinta porque podemos ver cómo va creciendo la talla, cómo va creciendo el peso, cómo va aumentando de músculo de acuerdo a la edad que tiene. ¿Cuál es el problema de medir a los de crecimiento y desarrollo? Bueno, a los adolescentes, pubertos, que a una persona adulta, que cuando tú mides a un adulto, el crecimiento ya paró. Entonces solo tienes que realizar algunas medidas una vez en la primera consulta y después solo se toman las medidas que te van a dar la parte plástica, que los componentes plásticos, que es el músculo y la grasa, las cuales son los pliegues y los perímetros nada más, pero la talla ya no la mides, el esqueleto ya no lo mides. ¿Y esto qué hace? Que pues obviamente el tiempo de medición, el tiempo de revisión del paciente disminuya. A lo mejor solo tu revisión es 15 minutos en un adulto y en un niño pues tienes que volver a hacer todas las medidas y se hace de 30 a 45 minutos la revisión. Entonces, esa podría ser como una de las desventajas de aplicarla en... Perdón. Esa podría ser una desventaja de aplicarla en adolescentes pubertos, de que vas a estar teniendo que medir constantemente todo y hacer como si fuera la primera revisión, siempre, porque no sabes si de un mes a otro mes creció 2 centímetros, y si crece 2 centímetros, te mueve realmente todas las medidas y toda la composición corporal. ¿Qué otras? Claro, dime. Por ejemplo, en un adulto se llega a modificar un poco la densidad ósea si, por ejemplo, lo mides a una persona y va a empezar a hacer ese trabajo en gimnasios de pesas y al cabo de un tiempo se puede modificar ligeramente en el adulto la densidad ósea o esa ya no se modifica al igual que la estatura. Bueno, dos cosas. La densidad ósea es distinta a la masa esquelética. La densidad ósea se mide por medio de bioimpedancia o de limbo, mejor dicho, por medio de... se me fue... de la máquina de un DEXA. Se mide a través de un DEXA y solo te indica qué tan fuerte es el esqueleto o los minerales que hay en él y todo eso. Y el esqueleto es cuánto esqueleto tienes en kilos totales. Si tú buscas datos de densidad mineral ósea, te va a dar 2,5 kilos, 3 kilos, y por eso es que puedes ir viendo cómo se va desgastando esta densidad mineral ósea, porque es lo que está dentro del esqueleto. Y en este caso el esqueleto está, por ejemplo, en una mujer es de 5,5 kilos a 6,5 kilos, 7, y en un hombre de 7 kilos a 8,5 kilos. Entonces hay como una mala interpretación de lo que es densidad mineral ósea y de lo que es la masa esquelética. Y si es por medio del DEXA, sí se puede, porque al final la densidad mineral ósea va bajando conforme a la edad y conforme a los problemas como osteoporosis y todo esto. Y la masa esquelética no se ve tan afectada en sí por la edad, o no puedes identificarla realmente, porque tú cuando haces un análisis de 5 componentes que te dé el esqueleto, tú estás midiendo superficies de este tipo, o sea, estás midiendo estos tamaños, la muñeca, el codo, el diámetro biacromial, y eso no se hace más pequeño. Cuando mides la densidad mineral ósea, estás midiendo lo que está dentro del hueso, y es distinto. Entonces, sí lo puedes hacer, pero no por medio de la antropometría, porque no puedes determinar la densidad mineral ósea por medio de un análisis de 5 componentes o un análisis antropométrico, ya que eso es más a nivel químico, no a nivel en este caso, físico, por así decirlo. Bueno, físico no a nivel de anatómico, mejor dicho. Sí pude contestar la pregunta.
Sí, pero más bien no me supe yo explicar, me refería más bien al esquelético, o sea que sí puede haber algún tipo de desarrollo o crecimiento. Así, por ejemplo, de acuerdo al ejercicio que tú hagas, el esqueleto puede irse modificando acorde a, por ejemplo, si desde una corta edad tú estás practicando tenis, hay datos en donde tienes el brazo de tenista, que así se le llama, que ese brazo se desarrolla más y se hace más largo, tienes mayor masa muscular en bíceps, en antebrazo, porque es el que estás utilizando por muchos años. Si haces, no sé, remo desde pequeño, los antebrazos crecen más y se hacen estas diferencias en cuanto a un perfil del otro, en cuanto a un hemisferio del otro, que tienes más desarrollado la parte derecha, porque pues eres diestro y estás haciendo el mismo movimiento durante tantos años, y sí puede haber una afectación a nivel esquelético porque le estás dando un mayor estímulo, pero son en deportes donde el movimiento es el mismo, y esto se da principalmente en tenis, o si haces deportes de impacto como pues básquetbol, por ejemplo, sí hay evidencia de que te ayuda un poco más con el desarrollo, porque al final estás dándole el estímulo y pues sí ayuda, pero esto es solo antes de que empieces con el pico de maduración, porque a cierta edad, que en hombres es a los 21 años, 22, 23, y a las mujeres a los 19, 20 o 18, ya se detiene el crecimiento. Entonces, posterior a, no puedes propiciar un mayor desarrollo que el que podrías cuando apenas estás desarrollándote. ¿Ahora sí puede responder tu pregunta? Sí, todo bien. Vale. Otra desventaja es que necesitas más tiempo para medir y necesitas una mayor interpretación para los resultados. Vale. Ahora, esto es de cómo se va modificando la masa muscular de acuerdo a la edad. Por ejemplo, aquí vemos que en los hombres, a los 12 años, que es cuando es el promedio en el pico del desarrollo, la masa muscular se dispara, y en las mujeres es prácticamente muy similar. Y en la grasa adiposa, en los hombres, a los 12 años disminuye de golpe, y en las mujeres se queda prácticamente similar o aumenta. ¿Esto a qué cree que se deba? ¿Por qué creen que a cierta edad la masa muscular aumenta de golpe en un sexo y en el otro no? Ya lo habían comentado anteriormente. Pues por lo mismo de que hay un mayor desarrollo, hay un incremento, o a lo mejor en la parte de la secreción de hormonas. Exacto, simplemente es por la cuestión hormonal. Por eso es que se da esta diferenciación. De hecho, antes de que sea esta secreción hormonal, en hombres la testosterona, en mujeres el estrógeno, no hay manera de diferenciar, salvo veas el aparato reproductor, los cuerpos entre uno y otro, porque al final no se han desarrollado. Entonces, si se dan cuenta, son cuerpos similares, salvo por los órganos reproductores, claro, pero no hay una diferenciación como a los 18 años en mujeres y en hombres, y es por esta cuestión de la secreción hormonal. Ahora, ¿qué mediciones de 5 componentes se necesitan para evaluar el crecimiento proporcional? En infantes, en recién nacidos, se necesita el perímetro cefálico, y esto nos va a ayudar como el desarrollo del cerebro. Si el perímetro cefálico no cumple las medidas promedio, esto podría indicar que hay un retraso en el crecimiento, mejor dicho, en el desarrollo del cerebro, lo cual pues indica otro tipo de problemas. La talla sentada nos va a indicar el momento que se da el pico de velocidad de crecimiento. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y esto porque es cuando nosotros crecemos, cuando nosotros nacemos, que somos recién nacidos, la cabeza ya tiene casi todo el tamaño que va a tener a lo largo de la vida. Tenemos el tronco muy pequeño. Cuando nosotros empezamos a desarrollarnos antes de toda nuestra estatura máxima, lo primero que se desarrolla son las piernas. Es lo que crece primero, las piernas, y luego el tronco lo
lo nivela. Por eso a cierta edad los niños y las niñas son como muy torpes, se tropiezan mucho, porque las piernas son más largas que el tronco. Parecemos como Bambi o parecen Bambi. No sé si alguno de ustedes ya tenga hijos, hermanos de esa edad, pero son un poco menos ágiles y es por el desbalance que hay entre las piernas y el tronco. Y una vez que nosotros alcanzamos nuestra estatura máxima, nuestro tronco ya crece al mismo o al nivel en que se va a mantener a lo largo de la vida y ya nos volvemos o ya perdemos como esa torpeza al caminar, porque pues al final, si tenemos las piernas más largas que el tronco, nuestro centro de equilibrio se modifica. Entonces, una vez que ya se nivela, pues el centro de equilibrio vuelve a la normalidad. Y el diámetro biacromial y biliocrestidio, que es el diámetro de hombros y de caderas. ¿Por qué creen que esto sea una diferenciación en cuanto al crecimiento? Porque es importante conocer el ancho de los hombros o el ancho de las caderas, o cómo nos ayuda a diferenciar el desarrollo de un adolescente. Por ejemplo, en mujeres, ¿qué creen que es más importante? ¿El desarrollo de los hombros o de las caderas? De la De la cadera. cadera. Porque esto va a permitir la cuestión del parto, de la reproducción, y en los hombres es en los hombros, porque al final en esta zona hay una mayor cantidad de receptores de andrógenos, y por eso, pues, bueno, en cuanto a la cuestión de, es que no quiero sonar como, bueno, en la cuestión de como si lo considerábamos como animales, entre más ancho tengamos los hombros los hombres, entre más grande es este diámetro, indica un mayor grado de protección que se le puede brindar a la mujer. Sé que suena rarísimo, pero en cuanto a la cuestión de mamíferos, porque somos mamíferos, esto es así. Por eso, no sé, entre más grande sea un espécimen, no sé, un león, más protección puede brindar. Pues es prácticamente lo mismo. Sé que suena raro o así, pero pues bueno, es como en la cuestión de este ámbito, pues así es. Ojalá no se ofenda a nadie o así, pero pues bueno, es como es, ¿no? En la velocidad del crecimiento. Ok, bueno, aquí podemos notar que la velocidad o el pico de crecimiento máximo en las mujeres se da a los 12 años, ellas maduran un poco más rápido que los hombres, como ya todos sabemos, y en los hombres se da a los 14, 15 años. Y bueno, el crecimiento en mujeres termina a partir de los 16 años, 17, y en los hombres de los 17, 18. Y bueno, aquí vamos a ver la cuestión de cómo afecta el momento en que midas los datos que te va a dar. Déjenme ver si tengo acá. Sí tengo ejemplos. De acuerdo al momento que midas, te va a dar un pico diferente. Por ejemplo, si tú mides a un paciente a los 11 años, aún no ha empezado su pico de desarrollo, entonces, ¿alguno de ustedes tiene hijos? ¿Hijos de entre 10, 12, 14 años o hermanos? Para dar un ejemplo un poco más Sí, aplicable. profe, yo. Usted, ¿de qué edad tiene su hijo o hija? Tengo una hija de 9 años y tengo un hijo de 13 años. Ok, el ejemplo va a ser con el hijo de 13 años. Por ejemplo, a lo mejor si medíamos a su hijo a los 11, 12 años, ¿cuánto mide su hijo? Disculpe. Ahorita mide 1,65. Ok, 1,65, perfecto. A lo mejor si lo medíamos a los 11 años, su hijo medía 1,52, 1,53 centímetros, y en un año u otro, él aumentó todos estos centímetros actuales, 11, 12 centímetros, y esto se debe al pico de crecimiento. En un año el niño puede aumentar entre 6, 8,
10 centímetros, y es cuando se da el famoso o mal llamado estirón, que es cuando pues crece una mayor cantidad en un solo año. Y bueno, las piernas crecen primero y esto pues es lo que hablábamos, que nos vuelve un poco menos ágiles, y el pico de velocidad de crecimiento es muy utilizado en los deportes de alto rendimiento de edades infanto-juvenil, y después de que ya pase el pico, de que ya creció y ya unos 10 centímetros, 12 centímetros, el tronco ya empieza a nivelar el crecimiento de las piernas. ¿Sí me expliqué esta parte? ¿O hay alguna duda? No sé si no pude abordar bien el ejemplo. Sí, todo bien. Ok. Ahora, en cuanto a la ganancia de peso, es lo mismo. Entre la edad de los 12 a los 14 años, de acuerdo a si es niño o si es niña, puede aumentar entre 6 a 8, 10 kilos las mujeres, 6 a 8 kilos las mujeres, y los hombres entre 8 a 10 kilos también, pero a una edad más avanzada. Esto es el promedio. Ahorita más adelante vamos a ver cómo puede ser distinto de acuerdo a si es un madurador temprano o un madurador tardío, que es esta parte. Bueno, por la gráfica de Tanner, ¿cómo podemos comparar la maduración en los niños? Hagan de cuenta que aquí se hacen todas estos percentiles. A los 12 años es un madurador temprano un niño, a los 13 es normal, 14 normal, 15 normal, y a los 16 ya se considera un madurador tardío. Entonces, ¿cómo podemos comparar entre uno y otro? Todas estas percentiles se juntan y se hacen uno, y por medio de desviaciones estándares se va evaluando el pico de crecimiento. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, ¿cómo se puede evaluar la maduración? Por medio de un test esquelético, que es sacar de placas o radiografías, mejor dicho, y de acuerdo a cómo se va uniendo el hueso con hueso, se puede ir evaluando cómo va la maduración. Obviamente esto lo tiene que hacer un profesional, tarda mucho, es caro. Está por la parte de la maduración sexual, que pues también no es aplicable porque no vas a ir por la vida en una primaria haciendo una evaluación de este tipo, es imposible hacerla, ¿no? Y la antropometría, que es a lo que nosotros nos vamos a centrar, que se mide la estatura, la talla sentada y el peso corporal. En este caso, la edad esquelética es el estándar de oro, pero no se puede hacer, o solo lo pueden hacer personas con mucho dinero porque es muy costoso. Es estar haciendo radiografías mes a mes, pagándole a un profesional para que pueda interpretarlas. Este método no es exacto, es invasivo y es subjetivo. Entonces, también no es válido. Y la antropometría es más fácil aplicación, no es invasivo y es rápido. Entonces, por esta razón nos quedamos con la cuestión de la antropometría. Ahora, ¿cómo se evalúa la maduración biológica por medio de la antropometría? Por medio de la edad decimal, cuántos años tiene, el peso corporal, la talla y la talla sentada. Y aquí están la bibliografía de los estudios que se realizaron. Ahora, ¿cómo podemos clasificar la maduración? A los 13 años los hombres se considera un madurador temprano, de 13 a 15 es normal y mayor a 15 es un madurador tardío. En las mujeres antes de los 11 es una maduradora temprana, de 11 a 13 años es normal y después de los 13 años se considera una maduración tardía. ¿Cómo se puede aplicar o cómo es la aplicación en este caso? ¿Hay alguna duda hasta acá? Porque ahorita vamos a empezar con cómo aplicarlo. ¿Alguien tiene alguna duda? No, creo que no. No, profe. Vale. Bueno, ¿cómo se aplica la parte de la maduración en los deportes? A esta edad, de los 11 a los 14, 15 años, los deportes de alto rendimiento o incluso los que no son de alto rendimiento
se podrían considerar incluso hasta un poco injustos. No sé si su hijo juega o practica algún deporte. Me parece que es Janet, ¿verdad? Sí, mi hijo practica natación. Natación. Ok, es un deporte un poco más justo, pero no sé si ha notado que hay mucha diferencia entre los otros competidores o los mismos integrantes del grupo de su hijo en cuanto a estatura, en cuanto a músculo, en cuanto a rendimiento. Pues sí, últimamente veo, por ejemplo, su patada con más fuerza. Pero comparándolo con otros niños. O sea, hay niños que ya son más altos, que ya tienen mejores tiempos, como si fueran ya de edades más avanzadas, o no han notado esa cuestión. Bueno, de hecho hay un chico que no es, más bien, él no es tan alto. Mi hijo tiene buena masa muscular y el otro chavo es más delgado, más de menor estatura, pero tiene mejor técnica y velocidad de nada. Y mi hijo no. Mi hijo como que está ahorita estancado, por decirlo, aunque tiene cualidades buenas para el deporte. No sé si respondo lo que pregunta. Sí, pero bueno, al ser un deporte un poco más individual, no se puede notar tanto la diferencia, pero ejemplo, yo me refería más o menos a ver, a esta cuestión. Vamos a saltar un poco las diapositivas. No. Ay, ya vieron mi fondo, Dios, qué pena. Vale. Yo me refería más a esta cuestión. Por ejemplo, estos son de la misma edad. La diferencia es de que algunos deportistas a esta edad, ¿sí me escucho? Sí. Algunos deportistas a esta edad ya tienen su crecimiento o ya se desarrollaron de forma completa. ¿Qué es lo que nos pasa acá? Que, por ejemplo, en fútbol, este deportista va a ser mejor físicamente que él porque tiene más masa muscular, mayor estatura, lo cual se puede traducir a una mayor velocidad. Por ejemplo, aquí en rugby, ambos tienen la misma edad. ¿Les parece justo esta diferencia de uno a otro? Incluso puede ser hasta peligroso, ¿no? ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Entonces, en este tipo de grupos en el deporte, la maduración tiene como una ventaja. ¿En qué aspecto? En que los maduradores tempranos siempre van a ser más fuertes, más altos, más rápidos, más todo, porque ya tienen una masa muscular, una estatura de una persona, por así decirlo, adulta, a un madurador tardío que sigue teniendo cualidades o un cuerpo de niño. Y esa es una diferencia muy notoria en estos grupos de edad. Por eso le preguntaba lo de si ha notado como una diferencia en el rendimiento, porque a esta edad se ve mucho que hay niños que son mejores que todos de una manera abismal y otros que no son tan buenos porque aún no llegan a su maduración. Entonces aún no tienen ni la fuerza, ni la velocidad, ni el físico que podría tener alguien que ya maduró por completo. Por ejemplo, ahora aquí esto es lo de la aplicación de detección de talento. Esto, si se hace a cierta edad, podemos evaluar el pico de crecimiento que va a tener el niño. Y, por ejemplo, esto es en un grupo de básquetbol. Aquí te indica que la edad en que va a tener el pico de desarrollo
¿Me pueden permitir un segundo? Me están marcando. La edad en que tuvo el pico de crecimiento máximo, es decir, la edad en que creció por completo o va a crecer por completo esta persona. Por ejemplo, aquí Mauri fue hace 3 años su pico de desarrollo, por eso es muchísimo más alto que todos los demás. Este chavo Nico va a ser en unos 4 meses el crecimiento máximo, Guille en unos 3 meses el crecimiento máximo, Rodrigo en 1 año y 2 meses el crecimiento, Sebastián en medio año el crecimiento, Mart en 1.7 años va a ser su crecimiento máximo, Facu en 1.5 años. ¿Esto a qué crees que se deba o cómo nos ayuda esta cuestión? Traducido a estatura, podemos estimar cuál va a ser la estatura máxima que va a tener en este caso los niños. Por ejemplo, Mauri va a medir máximo 1.95, Nico 1.87, Guille 1.95, Rodrigo 1.88, Sebastián 1.92, Mart 1.85, Santi 1.91 y Facu 1.94. Sin embargo, si ustedes hacen la aplicación desde antes y todos están así y tuvieran que ofrecer 3 becas, esto ya es en deportes de alto rendimiento, en detección de talentos, tuvieran que ofrecer 3 becas, ¿a quiénes se le ofrecerían si ambos están midiendo esto? Y ustedes los quieren para una edad de 16, 18, 19 años. ¿Cómo sabrían quiénes van a ser los más altos? Porque al final el básquetbol, los mejores, o la mayor parte de los mejores, tienen una estatura muy, muy grande, ¿no? ¿A quiénes les darían la beca si tienen estas estaturas? Si los tienen así, tienen que darle a 3 personas. Es pregunta. Pues a los más altos. Pero si aún no crecen por completo, te podrías equivocar, ¿no? Se lo darías a quién? A Seba y a Guille y a Mauri, ¿no? Que son los 3 más altos. Bueno, aquí no hay tanta diferencia, pero por ejemplo, él va a ser más alto que Seba, él va a ser de la misma estatura que Seba, entonces, por ejemplo, aquí ellos dos van a ser de la misma estatura, entonces es como para poder estimar la aplicación de la detección de talento. Esto lo hice en los Halcones V, yo soy de Jalapa, y aquí pues trabajé con todo el equipo de la V. Bueno, antes de poder hacer una cuestión de este tipo, necesitan un aviso de privacidad y consentimiento informado. Esto es para que puedan utilizar las medidas, para que puedan evaluarlos, porque al final como los evalúan con poca ropa, los tienen que tocar y todo, pues para evitar ciertos problemas, ¿no? Y bueno, la aplicación en deportes de equipo, esto es en infantes, él se llama Lucio Ortega, la fecha de nacimiento es 9/9/2009, lo evalué en el 2021, tiene 12 años, 75 kilogramos de peso, 1,66 de estatura, y en este caso él es un jugador de fútbol americano y podría llegar a crecer hasta 1,92. Entonces aquí lo que me pidieron es evaluarlos para ver quién tenía mayor talento para ser becado en este deporte, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver una diferencia muy grande. Tenemos 2 personas de 12 años y 2 de 14. Sin embargo, aquí podemos notar que los de 12 años tienen un potencial físico mayor que el de los 14. Entonces, esto como que va a diferenciar quién puede ser un prospecto para darle un mayor seguimiento y quiénes no. Es un poco discriminatorio, si lo quieren ver así, pero al final en el deporte de alto rendimiento lo que buscas es ganar. Entonces aquí no puedes ir todos tienen la misma oportunidad, todos tienen el mismo talento, todos pueden ser el mejor, porque al final hay deportes, fútbol americano, en donde
para ser un buen defensor, ¿qué necesitas? Una estatura muy grande y muchos kilos. Entonces, nunca va a ser igual una persona de 1,78 a una persona de 1,92. ¿Con quién se sentirían más seguros ustedes si los tuviera que proteger de otra persona igual de enorme? ¿Con el de 1,92 o en el de 1,80? Con el de 1,92. Entonces, así se pueden ir clasificando a los prospectos para los deportes de equipo. Y aquí, bueno, después de medir a todos los integrantes, se puede hacer como una, ¿cómo lo podría decir? Para ver en teoría qué es lo que puede mejorar o en qué área podría mejorar el atleta, en este caso el niño, y se dividió en 4 grupos, en que tienen un buen porcentaje de grasa y una buena masa muscular, el grupo adecuado, que es el grupo A, en que tienen poco músculo, pero una grasa adecuada, es decir, los que son delgados, que necesitan aumentar más el músculo, que es el grupo B2, los que tienen una buena masa muscular, pero exceso de grasa corporal, estos son los que tienen que reducir la grasa corporal, que es el grupo B1. Y bueno, esto es nada más como para darles una recomendación de lo que tienen que hacer, porque en este caso solo me pidieron que los evaluara. Ya después de esto, pues los del grupo B1, si querían una consulta para perder la grasa corporal, pues bueno, eso es aparte. Pero al momento de clasificarlos, de acuerdo a los rangos promedio del grupo poblacional, que en este caso era de 12 a 14 años, pues nos da que muchos tienen buen músculo, pero un sobrepeso o un exceso de grasa corporal. Solo uno tenía una buena cantidad de músculo y un porcentaje de grasa adecuado. Y 2 tenían buena grasa, pero muy poco músculo, eran muy delgados. Y esto también se puede traducir a que en la cuestión de la maduración, por ejemplo, algunos eran maduradores tempranos, que eran los más altos del equipo, que le faltaban 2 años para el pico de crecimiento máximo, que le faltaba unos meses para el pico de crecimiento máximo, y aquí podemos ver cuántos centímetros les falta para crecer, cuál podría ser su estatura máxima, en cuánto tiempo podrían dar de esa estatura, y bueno, los maduradores normales, que le faltan 4 años para dar esa estatura. Entonces, vuelvo a lo mismo, es un poco discriminatorio o se discrimina esta cuestión porque al final es un deporte de alto rendimiento en donde tú buscas los mejores atletas para el objetivo que es ganar. Entonces, de acuerdo a esta imagen, se podrán ir viendo que Leonardo, que le faltan 21 centímetros y va a medir 1,85 en menos de medio año, pues lo van a elegir por encima de él, que en 4 años va a medir 1,69. O sea, le faltan 4 años para alcanzar su crecimiento máximo y va a medir 20 centímetros menos, 15 centímetros menos que al que le falta medio año. Entonces aquí se puede ir viendo por quién vas optando, a quiénes los becas, a quiénes los mantienes más, a quiénes les das malamente una mayor atención, porque al final tú buscas el objetivo que es ganar. ¿Están de acuerdo en esa cuestión o no? Y bueno, aquí tuvimos... Perdón, ¿alguien va a hablar? ¿No? No, Y aquí no, es que se me hicimos... olvidó. Ah, vale. Aquí tuvimos la misma aplicación en el equipo de Tigres de esgrima. Y lo mismo, o sea, el mismo procedimiento. Una buena masa muscular, un buen porcentaje de grasa. Muy pocos salieron con un exceso de grasa. Muchas, principalmente mujeres, salieron con una insuficiencia de masa muscular. ¿Por qué creen ustedes que de este deporte que es fútbol americano a este que es esgrima, hay una mayor cantidad de personas que tienen un músculo adecuado
al otro deporte que es fútbol americano, que solo uno tuvo un músculo adecuado. ¿A qué creen que se deba? ¿Al tipo de niños? ¿Al tipo de deporte, que uno tiene una mayor exigencia en cuanto al físico? ¿Al tipo de características que se busca el uno con el otro? ¿A qué se debe? Pues realmente a todos esos componentes, ¿no? Que acabas de decir. Porque no es por sí uno solo, sino que no puedes tú poner, por ejemplo, a practicar esgrima a un defensor de americano, por ejemplo. O sea, va a depender de esos factores y creo que de algunos más. Sí, cada deporte te pide una característica física distinta, de acuerdo al tipo de movimiento que hacen, al tipo de sustrato energético que utilizan, al tipo de, pues en sí, de físico que requiere, porque ciertamente un jugador de fútbol americano necesita mucho músculo, más que el promedio. Y una persona de esgrima, por lo regular, es un cuerpo promedio o delgado. Entonces, de acuerdo al deporte, va a ir los datos que necesita y lo vas a ir clasificando diferente, que es lo que explicábamos al inicio de la presentación. Por eso tienen que buscar la evidencia, porque no te sirven los datos que ocupaste para un deporte que es más físico que para un deporte que es más de técnica, como es el esgrima. Por eso puse estos dos ejemplos, porque son muy contradictorios. Y bueno, otra vez lo mismo. Todos son normales. Aquí, si se dan cuenta, no hay ningún madurador temprano por el tipo de deporte, porque al final aquí no necesitan como esa ventaja en cuanto al físico como hay en esta cuestión, que entre más grande seas, más pesado seas, más fuerza tengas, vas a ser mejor para el deporte. Aquí por lo regular es el que mayor técnica tenga y el que más tiempo lleva practicando va a ser mejor, porque no necesitas características o cualidades del físico para este deporte como en el americano. El esgrima es un deporte que, si les gusta, muchos podrían practicar y muchos podrían ser buenos, obviamente sin contar el que puede ser un potencial de talento o esto, pero en cuanto al físicamente, es más sencillo practicar esgrima que practicar fútbol americano, porque uno te exige características específicas de acuerdo a la posición, sí o sí. Y en otros deportes no te piden características tan específicas. Ahora, el esgrima es como el punto medio. El fútbol americano es lo que te pide como características muy desarrolladas, pero en la gimnasia, en las mujeres, te piden características también muy específicas, que por lo regular todas tienen que ser maduradoras tardías, tienen que tener un esqueleto pequeño, tienen que tener muy poco músculo, tienen que ser no tan altas, porque al final, si sus caderas son más anchas, al momento de hacer las vueltas, esto influye mucho en la aerodinámica y las vuelve más lentas por la resistencia que van generando en el aire y todo esto. Entonces, si se dan cuenta, en la gimnasia todas tienen cuerpos, se podría decir que subdesarrollados, caderas muy pequeñas, no son tan desarrolladas físicamente, porque es lo que te exige el deporte. Entonces, recalco lo mismo, de acuerdo al deporte que están practicando, necesitan un físico específico y a través de la antropometría pueden ir clasificando a estos atletas. Ahora, en el tema principal, que es el crecimiento y el desarrollo, hay dos países principales que hacen la clasificación de los niños de acuerdo al tipo de físico que tienen. Uno es China y el otro es Cuba. ¿Por qué creen que Cuba tiene tantos campeones olímpicos? Porque los van poniendo de acuerdo al tipo de físico que tienen y los entrenan de acuerdo a. Y bueno, en ese entonces los chinos hacían lo mismo. Por eso tienen campeones en tantas disciplinas, porque tú no ves el capricho de alguien de que quiere jugar fútbol americano y no tiene el cuerpo, no les da el cuerpo. O sea, en países de ese tipo tú vas a ser gimnasta, tú vas a ser jugador de fútbol americano, tú vas a hacer esto porque es lo que te conviene más. Y no importa lo que tú quieras, o sea, es para lo que eres bueno. Entonces, es muy crudo, pero por eso
tienen tantos campeones, porque están realmente los cuerpos de acuerdo a la disciplina que están las personas, de acuerdo al cuerpo que tienen para la disciplina que van a ser mejores. Porque en deportes muy específicos necesitan cuerpos muy específicos. ¿Hay alguna duda respecto a esto? ¿Tienen preguntas? Yo sí, profe. ¿Cuánto se estima, por ejemplo, que crezcan por año, más o menos? ¿Por año se estima o por cuánto se estima en centímetros que se crezca? Eso es más por la cuestión de los percentiles. Es ir evaluando los percentiles del crecimiento de la talla para la edad. Tengo uno por acá. Bueno, aquí se ve más o menos. Prácticamente por año van creciendo, creo que entre 2, 3 centímetros, de acuerdo a la edad, porque al final en el desarrollo, en el pico de desarrollo van a crecer 6, 8, 10 centímetros en un solo año, y luego cuando son antes de los 5 años, igual crecen muchísimo. Entonces eso es como que de acuerdo a la edad y varía mucho realmente. También varía de acuerdo al potencial de crecimiento que tiene, porque no es lo mismo cómo va a crecer año con año alguien que va a medir 1,90 a año con año alguien que va a medir 1,50. Entonces eso va más acorde es muy individual, no hay realmente una respuesta, porque es de acuerdo a la genética, de acuerdo a la edad que tenga, de acuerdo a en qué momento empieza la pubertad, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, si tiene una desnutrición crónica, pues obviamente esto va a afectar en la cuestión del crecimiento, porque no va a tener los nutrientes adecuados. Entonces, pues realmente no hay como una respuesta en sí que te diga 2 centímetros, 3 centímetros, porque varía. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Tienen alguna duda? No, ninguna. Todo bien. Gracias. Ninguna. Entonces podemos dar por finalizada la presentación. Sí, por mi parte, sí, todo bien. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna duda me pueden buscar por Insta, o les dejo mis páginas por si quieren alguna información, algunos datos, algún estudio científico que les interese. Otra vez vieron esta madre. Ya quito eso para no dar más vergüenza. Pero si quieren alguna información, algún estudio, algunos datos de algún deporte en específico, sin problema si se los puedo compartir, sin problema se los comparto. Entonces, si no hay nada más, ninguna duda más, pues sería todo por mi parte y mucho gusto. Espero les haya gustado la presentación. Perdón si estuve un poquito nervioso, pero aún me falta practicar más dar clases. ¿Ninguna duda Estuvo entonces? bien, profe. Estuvo muy bien. Vale, muchísimas gracias entonces. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Éxito en su maestría. Gracias. Saludos, Rivaldo. Bye. Gracias, Saludos. felices Reyes, hasta pronto. Bye. Igualmente.